Amigos de Noticel, bienvenidos a una entrevista exclusiva más. Nos encontramos con Javier Cepeda, consejero empresarial. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buen día y muchas gracias por el espacio. Gusto en saludarles a todos. Bienvenido otra vez aquí a su casa. Ya como mi casa, exactamente. Bueno, pues ya estamos en época pospandemia. Pues hay muchos efectos, muchas consecuencias, ¿no? Fíjate que pospandemia, yo podría llamarlo que todavía no hemos salido de la pandemia. Lo que sí ha sucedido es que a nivel de empresas y personas, de cierta manera hemos relajado un tanto el aspecto de seguridad, de sanidad, de protección hacia las personas, los trabajadores. O sea, la realidad es de que todavía no podríamos decir que hemos salido de la pandemia. Incluso acabamos de pasar apenas la famosa quinta ola. El día que ya no tengamos esos picos de relevancia por efectos de COVID-19, podríamos decir que ya estamos saliendo de la pandemia. Y sí, efectos particularmente los financieros que dejan drásticas consecuencias para miles de empresas en todo el país. ¿Qué tienen que hacer los empresarios en esta época exactamente? Bueno, por un lado, primero tenemos que visualizar cuántas empresas, cuántos empresarios en este momento sobrevivieron, porque si no lo notamos todavía, podemos pasear por el centro de la ciudad, podemos pasar por diferentes calles, avenidas de nuestra ciudad o de otras entidades y observar que hay cientos o miles de locales comerciales que casualmente tienen el letrero de se renta, letrero de venta, cuando eran lugares que tenían un comercio establecido, que estaban en operaciones, en funcionamiento. Y esto quiere decir que miles de empresas en todo el país tuvieron que cerrar. Desgraciadamente, la operación aritmética más interesante pues no resultó como ellos lo esperaban. ¿Y a qué me refiero? Que cuando llega el factor de la pandemia, por un lado nos dicen que nos vamos a guardar 40 días, pues prácticamente esto lleva más de 2 años, aunque no en un confinamiento ya tan estricto, pero hubo empresarios, sobre todo del sector de los micros, que tenían gastos fijos, gastos variables, compromisos por cubrir, el tema de la nómina, y de repente se ve mermado todo esto porque no se generan las ventas que ellos esperaban. Nos mandan a cerrar, nos mandan a guardar, y si no éramos de un negocio esencial como se determinó por parte del gobierno, pues teníamos que cerrar operaciones. Entonces, al cerrar operaciones, y si mi negocio no tenía la facilidad de ser considerado como esencial, o que su giro permitiera seguir operando a distancia a través de la tecnología, a través del home office, pues estas empresas definitivamente dejaron de percibir la parte de las ventas que tenían proyectadas, dejaron de recibir ingresos. Recordemos que las empresas cuidábamos a quién le pagábamos, a quién no le pagábamos, el gasto que íbamos a ejercer, porque teníamos que cuidar el recurso para poderlo hacer valer, para cubrir gastos. Entonces, al no generar ventas, al no generar ingresos y tenerlos la misma cantidad de gastos, aunque negociaras factores de renta, una disminución o tiempo, aunque negociaras con trabajadores la disminución de salarios de manera temporal, aunque sea cierto tipo de negociaciones, pues es muy sencillo. Si no hay la venta, no está el ingreso, los recursos se van acabando, se van mermando. Si no accediste a créditos, no tenías un guardadito a nivel empresarial, pues las empresas murieron. Entonces, hay un número importante de empresas que murieron, y esta es una de las consecuencias más fuertes que deja COVID-19 a nivel financiero. Por otro lado, las que sobrevivimos, pero que todavía estamos en un esquema, en un factor de quiero salir a tomar aire, porque todavía no termina la pandemia, porque mi cantidad de ventas no son las mismas que tenía antes de la pandemia, porque mi nivel de ingresos no es el mismo que tenía antes de la pandemia. Me tuve que endeudar. Acabamos de conocer, por ejemplo, que a nivel empresarial solamente en promedio la mitad de las empresas en México acceden a créditos bancarios. O sea, en promedio la mitad de las empresas en nuestro país ni siquiera levanta la mano para acceder a créditos bancarios que le permitan, y así lo voy a mencionar, si somos empresas que no accedemos a créditos para poder operar, somos empresas que caemos en la posibilidad de baja competitividad
y bajo posibilidad de desarrollo y crecimiento, porque al final de cuentas el acceder a créditos, que muchas veces nos da miedo el tema del crédito, endeudarnos, nos permite precisamente ser competitivos, el poder adquirir equipo, tecnología que me permitan competir contra quienes sí acceden a créditos o tienen mayor financiamiento y mayores capacidades para crecer. Entonces, las empresas que todavía vivimos después de la pandemia, somos empresas que estamos buscando el mecanismo para poder generar esos ingresos que nos permitan, por lo menos, empezar a regularizar nuestra situación financiera, que todavía está muy mermada. ¿Qué tienen que hacer las empresas pues en un futuro, pues para que no vuelva a pasar esto? Pues, ¿qué aprendizaje nos dejó? Y ahora qué tenemos que nosotros que hacer para que no nos vuelva a pasar algo parecido. Un tema como COVID-19 es poco probable que lo podamos predecir. ¿Qué fue lo que sucedió? Recordemos que en diciembre del 2019 empezábamos a escuchar esto muy alejado allá en China. Recordemos que escuchábamos en las noticias y era muy común. Yo todos los días por la mañana, cuando transito por la ciudad y voy rumbo a mi trabajo, yo escuchaba en diciembre, diciembre de 2019, enero de 2020, el famoso chino que se comió al murciélago. Entonces decíamos, esto no va a suceder, esto no nos va a llegar a México, está muy lejos. Y de repente en marzo, literal, 2-3 meses después, nos dicen, ¿sabes qué? Esto se descontroló, es una pandemia y todos nos tenemos que guardar. Es complicado el poder prevenir y el poder prepararnos para este tipo de situaciones. Lo que sí podemos hacer es preparar una administración de negocios de manera adecuada, una administración de recursos financieros, tecnológicos, humanos de manera adecuada. Yo considero que la pandemia nos tuvo que haber dejado grandes lecciones. La primera de ellas es que somos susceptibles al riesgo de mortalidad empresarial. ¿Eso qué quiere decir? Que en cualquier momento puede llegar un factor y decir, ¿sabes qué? No estás preparado, no administras bien tus procesos, no administras bien tus recursos, tu negocio, y con este factor te debilito aún más con la posibilidad inclusive hasta de morir. Recordemos que cuando llega la pandemia, aquellos que tenemos la posibilidad de trabajar desde casa o a distancia, aprendimos a golpes, literal. Fue un golpe muy duro el aprender en ese momento, por obligación, a poder trabajar desde casa. ¿Qué es lo que sucede hoy? Creemos que la pandemia ya terminó, creemos que ya todo está tan relajado, que no nos vamos a contagiar, que no hay nuevas olas, que no hay más muertes, que no hay más contagios, y hemos descuidado el tema de las medidas dentro de las empresas que nos ayudan precisamente a prevenir un tema de contagio. Y esto, el hecho de ya no permitir que las personas trabajen desde casa por quererlos tener físicamente dentro de un centro de trabajo, dentro de las empresas, incluso pone en riesgo dos temas interesantes. Uno, el tema de la salud de los propios trabajadores, y dos, la productividad e incluso la rentabilidad de las empresas. ¿Por qué? Porque si en tu centro de trabajo todas las personas, todos sus compañeros, todos los colaboradores regresaron a trabajar físicamente y el espacio no es tan amplio, quiere decir que existe una mayor probabilidad de contagio. ¿Por qué? Porque los espacios son más cerrados, son más estrechos, y si el 100% de tus compañeros y tú están en el centro de trabajo de manera física, entonces esto genera una mayor probabilidad de contagio. Cuando una persona en un centro de trabajo se contagia, se tiene que ir a casa. Pero las actividades de esa persona, independientemente de que esté enferma o esté incapacitada y esté en casa sin trabajar, alguien las tiene que realizar en la oficina, en la empresa. Y ese alguien muy probablemente tiene que realizar las actividades de la persona que está incapacitada más sus actividades propias. Y esto pega directamente en la productividad de la empresa, porque no es lo mismo que yo solamente desarrolle y cumpla con mis actividades propias a que tenga que cumplir con las de alguien más. Pega en la productividad, pega en la rentabilidad, y esto pega en la utilidad. O sea, al final de cuentas es un círculo vicioso el que está afectando a las empresas financieramente hablando. Una de las principales recomendaciones, y atendiendo a tu pregunta, ¿qué tenemos que hacer como empresarios? Son acciones tan simples que, por un lado, primero prevenir el tema de los contagios que todavía están a la orden del día. ¿Y cómo los podemos prevenir? Por ejemplo, del 100% de los trabajadores en una empresa, si se te permite por tu giro y por tu actividad, permite que el 50% de los trabajadores desarrollen su actividad desde casa y el otro 50% desde el centro de trabajo. Posteriormente, le das una alternancia de 1 semana, 2 semanas, e intercambias papeles. Los que estaban trabajando desde casa
que vayan al centro de trabajo físico, y los que estaban en el centro de trabajo físico, que vayan a trabajar en casa. Y así los vas intercalando. ¿Esto qué te va a generar? Por un lado, que disminuya la probabilidad de contagio. Porque al tener solamente la mitad de trabajadores en tu centro de trabajo, con mayores espacios, mayor distancia, mayores medidas de sanidad, hay menor probabilidad de contagio. Segundo, existe menor probabilidad de que baje tu rentabilidad o baje tu productividad porque existe menor probabilidad de contagio. Y tercero, quizás dentro de los puntos más importantes, queramos o no reconocerlo, los patrones, los empresarios, a las personas les gusta trabajar desde casa. Probablemente no al 100% en su tiempo total, probablemente no siempre. O sea, de hecho hay encuestas, hay estadísticas que hablan de que más de la mitad de las personas trabajadoras disfrutamos el poder tener un esquema híbrido, el tener espacio físico en la oficina y espacio virtual desde casa. Entonces, esto mentalmente ayuda a la productividad del trabajador dentro de sus actividades laborales. Entonces, y esto prácticamente va a ayudar a que la empresa pueda planear otros aspectos y no tener que cuidar posibles consecuencias por efectos de COVID. ¿También se tendría que hacer un guardadito para crisis? Mira, el tema del guardadito, yo te quisiera decir que sí y a todos los que nos escuchan, pero la verdad es que si lo digo, me van a decir que en este momento no es posible, porque estamos hablando de un factor de COVID-19 que ha dejado consecuencias negativas a nivel financiero, pero ni siquiera estamos tocando el tema de la inflación. Cerramos la primera quincena de agosto con un porcentaje de 8.62 de inflación acumulada anual. Esto es un factor importantísimo, elevado, histórico, no se había presentado algo similar en los últimos 20 años y esto no me permite generar en este momento un guardado. ¿Por qué? Porque literal los productos, los servicios, todo está subiendo de precio de manera desmedida y que estoy pagando las cosas mucho más caras de lo que lo pagaba y podemos irnos por cada uno de los productos de aquellos que conforman la canasta básica, aquellos que son los mínimos indispensables para las operaciones de las empresas, el tema de energía, el tema de luz, el tema de combustibles, para poder mover las mercancías local o nacionalmente. O sea, en este momento quizás a lo mejor mi recomendación no podría ser que tengas un guardado o que ahorres, porque definitivamente eso lo estás necesitando sí o sí para poder sobresalir y cerrar casi hasta un mes. Ahorita en esta situación de la inflación, pues la cuestión del COVID, ¿es un buen tiempo para abrir un negocio? Pues para la gente pues de a pie. Mira, en México algo que me encanta es que se generan una gran cantidad de ideas. O sea, el mexicano somos emprendedores, somos personas con grandes ideas y grandes pensamientos. Desgraciadamente, en gran medida, todas esas ideas que se aterrizan en un emprendimiento, en un emprendurismo, en muchas ocasiones no se aterrizan bajo la estrategia, bajo el desarrollo planificado. O sea, en México somos aventados. Y si de repente yo tengo una idea de negocio, más allá del conocimiento, de la experiencia, más allá del poder rodearme de especialistas y el poder capacitarme, me aviento y a ver qué pega. O sea, en este momento sí es bueno para invertir siempre y cuando puedas cumplir con todas las aristas de esta es la línea de negocio que quiero, la conozco, he aprendido, estoy capacitado, pero además la estructuro bajo un plan estratégico. Paso A, paso B, paso C. Recordemos que cuando hablamos de invertir o hablamos de emprendimientos, no necesariamente tiene que ver con garantía de resultados exitosos. Entonces, si no tenemos el conocimiento al 100% de cómo emprender, cómo invertir, muy probablemente en este momento no sea el adecuado para emprender por una sencilla razón. ¿Qué pasa con el tema tan solo del dinero o el recurso que requiero para ese emprendimiento? Ese recurso lo tengo, me sobra, lo voy a pedir prestado, me voy a asociar con alguien. O sea, son muchas aristas las que se toman en cuenta para poder emprender un negocio. Y si en el ejemplo más práctico voy a pedir prestado, no es momento de invertir, no es momento de emprender. Si es mi dinero, pero espero invertir el 100% de mis recursos y esperar que en un mes o 2 meses me dé resultados, no es momento de invertir porque no va a ser así, no va a salir de esta misma manera y vamos a fracasar, vamos a perder dinero, vamos a quedar endeudados, entonces no sería el momento. ¿Cuándo es el momento de invertir? Cuando tenga los recursos suficientes a través de diferentes esquemas, pero que no tenga la necesidad de decir en un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, requiero forzosamente el recuperar la inversión para poder sobrevivir.
O sea, en este caso, si yo tengo 100 pesos para invertir y no los necesito para vivienda, para salud, para alimentación y educación, adelante, hay que invertir de poco en poco. Bueno, aparte de la inflación y esta crisis, pues también hay que pagar impuestos. Sí, y este es uno de los temas interesantes. Yo lo he mencionado en las últimas semanas. ¿Cuánto pagamos de impuestos? Regularmente pagamos los impuestos que nuestro contador nos indica, pero incluso hasta en el tema de impuestos podemos prevenir, podemos planificar. Hay algo que se denomina como el presupuesto de impuestos. Yo puedo determinar la cantidad de impuestos, y lo voy a dejar subrayado, que quiero pagar. Yo como contribuyente tengo la obligación de pagar impuestos por la actividad económica que estoy generando, pero también como contribuyente tengo el derecho que dentro del marco de la legalidad pueda pagar los impuestos que yo quiera pagar. ¿A qué me refiero? En ocasiones estamos pagando impuestos de una manera desmedida, sin planificación, sin control, sin prevención, sin tener esa cultura fiscal de voy a revisar cómo están mis números para determinar si son los impuestos necesarios o puedo implementar estrategias legales que me permitan pagar menos impuestos y que ese dinero que no voy a pagar de impuestos, que me voy a ahorrar, lo pueda invertir dentro del mismo negocio, y esto genera un equilibrio, una balanza positiva para la empresa. ¿Dónde lo pueden localizar? Pues un empresario que esté interesado en sus consejos, ¿dónde lo puede localizar? En todas mis redes sociales me localizan como @JavierCepedaOro. Es un gusto poder platicar y el poder responder dudas e inquietudes, que por cierto, o sea, y lo digo así abiertamente, cada duda, cada inquietud, cada pregunta, cada consulta que me hacen y que me gusta que realicen en cualquiera de mis redes sociales como @JavierCepedaOro, las contesto de manera puntual y personalmente. Por último, un mensaje que le quiera dar a los seguidores de Noticel.mx. En Noticel.mx, la verdad es de que son momentos complicados. En este momento, mi principal recomendación es mantenernos al pendiente y al tanto de la situación financiera local, nacional y mundial. No son momentos de gastar de manera desmedida, no es el momento de generar gastos superfluos, y se los voy a decir así sencillamente. La inflación está desbordada. Yo incluso desde principios de año lo vengo mencionando. Muy probablemente antes de que cierre 2022 vamos a alcanzar una inflación de más del 10%, y esto nos va a perjudicar a todos. Viene un 2023 bastante complicado. Entonces, sencillamente, si no lo necesitas, no lo gastes. Si no lo requieres, no compres. Utiliza tus recursos financieros en lo que sí es estrictamente indispensable: vivienda, educación, salud, y vestimenta. Entonces, y parte de lo más importante, cuidemos nuestras fuentes de empleo si somos trabajadores, cuidemos a nuestros clientes si somos empresarios. A final de cuentas, todos vamos bajo un mismo objetivo: el poder salir adelante de estos temas tan complicados que a nivel financiero, a nivel mundial. Ok, pues muchísimas gracias. Hombre, al contrario, para ti, para todos. Y muchas gracias también a ustedes, y recuerden, manténganse bien informados en Noticel.mx y en nuestras redes sociales.